El salto cuántico financiero no es una meta, ni una coincidencia afortunada, ni el resultado de estrategias externas. Es una consecuencia natural de la alineación interna. Cuando todos los niveles del ser pensamiento, emoción, energía y conciencia vibran en la misma frecuencia, la realidad no tiene alternativa, se reorganiza en coherencia con esa vibración. Lo que se manifiesta afuera no es una conquista, es un reflejo, y ese reflejo responde a una ley tan precisa como la gravedad, la ley de la resonancia. Antes de continuar, hay una acción simple que puede empezar a mover la energía desde este mismo instante. Escribe en los comentarios las palabras «Yo atraigo la abundancia», no como un gesto simbólico, sino como una declaración cuántica. Al hacerlo, estás reconociendo públicamente que la abundancia ya existe y estás eligiendo conscientemente alinearte con ella. En el campo cuántico, esa decisión es el punto de inicio de toda transformación. Comprender el salto cuántico requiere entender una verdad profunda. No se trata de un proceso progresivo, sino de una transición instantánea entre estados de energía. Si te está gustando este video, quiero contarte algo. Ya ha salido a la venta mi nuevo libro virtual, La Mente Abundante. Si quieres dar un nuevo paso para ampliar tu conciencia, este libro es el indicado. Está disponible con descuento hasta fin de año y también puedes leer una versión gratuita para ver si te gusta. El enlace a la web está en la descripción y en el comentario fijado. Sigamos con el video. En el mundo subatómico, un electrón no avanza gradualmente de un nivel al otro. Simplemente desaparece de un estado y reaparece en otro completamente diferente. Esa discontinuidad energética es lo que la física llama salto cuántico. Y eso mismo sucede en la conciencia humana cuando alcanza un nivel vibratorio capaz de sostener una nueva realidad. Desde la perspectiva ordinaria, los cambios parecen lentos, lineales y llenos de causas visibles. Pero desde la conciencia cuántica, todo sucede en un solo movimiento. Cuando la identidad cambia, la realidad cambia. No hay demora, no hay distancia. El universo responde instantáneamente al estado vibracional dominante. Lo que percibes como tiempo no es más que la forma en que tu mente lineal procesa un proceso ya completado en otra dimensión. El salto cuántico financiero ocurre cuando una persona deja de operar desde la frecuencia de la carencia y comienza a habitar la frecuencia de la abundancia como su estado natural. Esa transición no se logra acumulando acciones, sino alcanzando coherencia. Cuando tu mente, tu emoción y tu campo energético están sincronizados, el universo actúa como un espejo perfecto. No imita tus deseos, refleja tu frecuencia. Esta comprensión transforma radicalmente la relación con el dinero. El dinero deja de ser un fin y se convierte en un indicador. Refleja tu grado de conexión con la energía universal de intercambio y expansión. Cuando fluyes en armonía con esa energía, los recursos materiales fluyen hacia ti sin resistencia. Cuando hay desalineación interna, el flujo se interrumpe, no como castigo, sino como retroalimentación vibratoria. En este punto, ya no se trata de buscar más, sino de recordar. Recordar que la abundancia no se crea, se revela, no se conquista, se permite. Y ese permitir surge, naturalmente, cuando cesa la fricción interior. El universo no necesita que lo convenzas de darte nada, solo necesita que te sintonices con lo que ya está disponible. Lo que muchas veces llamas bloqueo financiero no es más que una incoherencia energética entre tu mente consciente y tu campo vibratorio. Puedes pensar en abundancia, pero si sientes escasez, el campo responde a la sensación, no al pensamiento. Puedes imaginar prosperidad, pero si dentro de ti hay duda, culpa o miedo, esas frecuencias pesan más que las palabras. El salto cuántico ocurre cuando todo dentro de ti transmite la misma señal. A partir de ahí, el proceso se vuelve inevitable, no porque hagas algo diferente, sino porque eres alguien diferente. El universo no distingue entre intención y realidad, responde al estado vibratorio. Por eso, cuando cambias tu frecuencia, cambias tu mundo. No hay un antes y un después separados por el tiempo, hay una transición de estado. La coherencia interior es el portal del salto. Cuando la mente deja de dividir, cuando la emoción deja de resistir,
Cuando el campo energético deja de fragmentarse entre deseo y duda, el flujo natural de la vida se restablece. La abundancia no entra, porque nunca se fue. Lo que se disuelve es la percepción de separación, y en ese instante, el universo responde con precisión matemática, trayendo a tu experiencia todo aquello que ya era tuyo en potencial. La transformación cuántica no ocurre fuera, ocurre dentro. No consiste en manipular la materia, sino en modular la frecuencia. Cada pensamiento que sostienes tiene una carga electromagnética. Cada emoción que eliges tiene una vibración medible. Cada sensación corporal actúa como una antena, emitiendo y recibiendo información del campo universal. Y ese campo responde con exactitud a lo que emites, no a lo que deseas. Por eso, la abundancia no se alcanza, se sintoniza. La escasez no se combate, se disuelve. No necesitas ir hacia un lugar distinto, sino vibrar desde un nivel distinto. En otras palabras, no se trata de avanzar hacia algo, sino de abrirte a lo que ya está aquí, esperando a que te reconozcas como su canal consciente. El salto cuántico no exige movimiento físico, exige expansión de conciencia. En el momento en que dejas de pensar en abundancia como algo ajeno y comienzas a percibirte como la abundancia misma en manifestación, el universo entero reconfigura su arquitectura alrededor de esa certeza. Lo externo no puede resistirse a la nueva vibración interna. Esa es la ley más antigua y más exacta del universo. Todo lo que eres, atraes. Todo lo que crees, creas. Todo lo que vibras, experimentas. El salto cuántico financiero comienza cuando la mente deja de imaginar el dinero como un objeto separado y empieza a entenderlo como una extensión natural de la conciencia. El dinero no es una cosa, es una forma de energía en movimiento. Cuando fluye, refleja expansión. Cuando se estanca, refleja miedo o apego. La conciencia abundante comprende que el flujo no depende de cuánto hay, sino de cómo se vibra. En este nivel, la acumulación deja de tener sentido, porque el verdadero poder está en la circulación. Todo lo que se mantiene en movimiento, la energía, las ideas, la generosidad, la creatividad, multiplica su frecuencia. Todo lo que se retiene desde el miedo pierde vitalidad. Vivir desde la abundancia no es negar la realidad física, sino reconocer que la materia es maleable y que responde a la energía que la precede. Cada cifra, cada oportunidad, cada ingreso, cada relación financiera es una forma material de una vibración previa. Si algo no se manifiesta en el mundo físico, no es porque falte, sino porque aún no se ha alcanzado la coherencia vibratoria que lo sostiene. Cuando el campo energético se ordena, la materia obedece, no por milagro, sino por resonancia. El yo abundante no actúa para conseguir, sino porque ya sabe que tiene. No busca aprobación, porque ya vive, en certeza. No duda, porque entiende que el universo es un ecosistema de equilibrio perfecto, donde cada intención consciente tiene su correlato material. Esta comprensión genera calma, y la calma es una de las frecuencias más magnéticas del universo. Quien irradia calma se convierte en punto de atracción. No corre detrás de las oportunidades. Las oportunidades se alinean con su vibración. La conciencia que vibra alto no necesita controlar los resultados, porque sabe que el resultado siempre es una proyección de su estado. Por eso, el verdadero trabajo cuántico no consiste en corregir la realidad, sino en elevar la señal. Cada pensamiento armónico amplifica la frecuencia. Cada emoción elevada refuerza el campo. Cada instante de gratitud sincroniza con una versión más expandida de la realidad. Desde esa sincronía, las puertas se abren sin resistencia y el flujo de recursos encuentra su cauce natural. En este nivel de claridad, el tiempo deja de ser una barrera. El salto cuántico no ocurre después de meses ni años. Ocurre en el instante en que la frecuencia cambia. El tiempo solo es la distancia entre la energía y la materia. Cuanto más pura es la energía, menor es la distancia. Por eso, el salto puede sentirse repentino, como si la vida entera se reacomodara de un momento a otro. No es que algo externo haya intervenido, es que la vibración interna alcanzó la masa crítica para reordenar la red de probabilidades. Todo lo que estaba potencialmente disponible se vuelve visible, tangible, real. El campo cuántico
responde a la intención sostenida, no a la intensidad esporádica, sino a la coherencia permanente. Cuando la intención y la emoción vibran en la misma dirección, se genera una señal constante, una onda estable que modifica el entramado invisible donde se originan las circunstancias. A partir de ese momento, lo que parecía imposible empieza a presentarse con naturalidad. Personas, ideas y oportunidades comienzan a sincronizarse sin necesidad de planificarlo. No es coincidencia, es correspondencia. Ser abundante es un estado de conciencia donde el futuro deja de ser una promesa y se convierte en presencia. No hay espera, porque lo que se espera ya está sucediendo. La conciencia cuántica entiende que el universo no opera en línea recta. Todo existe simultáneamente en distintas frecuencias. La versión abundante de ti ya existe. No necesita ser creada, necesita ser reconocida. Y ese reconocimiento ocurre cuando su vibración se vuelve familiar para tu sistema nervioso. Lo que al principio parece un acto de fe se transforma en certeza biológica. Ya no se imagina la abundancia, se siente. La clave está en el reconocimiento, no en hacer más, sino en ser más consciente de lo que ya eres. Cada pensamiento que dice «yo soy abundancia» no es una afirmación vacía, es un recordatorio vibracional. Repetido desde la mente no tiene poder, pero sostenido desde la emoción cambia la estructura energética del cuerpo. El corazón se expande, el campo electromagnético se ordena, la mente se silencia. Desde ese estado de coherencia, la energía se vuelve precisa, y lo que antes parecía distante comienza a manifestarse con una facilidad que desconcierta a la lógica. La abundancia no requiere explicación racional porque no es un concepto intelectual, es una frecuencia. La mente busca entenderla, pero solo el corazón puede experimentarla. Cuando la energía del corazón domina el campo, el flujo natural de la vida se restablece. Los pensamientos dejan de sabotear el proceso porque ya no tienen el mismo poder. En ese punto, lo invisible y lo visible comienzan a unirse, como dos dimensiones que finalmente vibran al unísono. La separación se disuelve y lo que se conocía como deseo se convierte en hecho. Lo que se conocía como meta se convierte en presente. El salto cuántico no se alcanza por acumulación de acciones, sino por expansión de conciencia. Es la consecuencia inevitable de un estado de claridad vibratoria, y esa claridad no depende de nada externo, no de la economía, no de las circunstancias, no del momento. Depende solo del nivel de coherencia interna que se sostiene. Cuando todo dentro de ti emite la misma señal, el universo responde con precisión perfecta, porque tú y él son el mismo campo, expresándose en distintos planos. El dinero no llega porque se lo persiga, sino porque se lo refleja. Es un espejo de la relación que existe entre tu conciencia y la energía universal. Si en tu interior habita armonía, el flujo financiero se vuelve armónico. Si hay duda o fragmentación, el reflejo se distorsiona. No se trata de castigo ni recompensa, sino de correspondencia energética. Cada pensamiento de plenitud abre canales invisibles. Cada emoción de confianza amplía tu campo de recepción. El universo siempre está entregando, pero solo quien vibra en sintonía puede percibir lo que ya se le está dando. El salto cuántico no es un logro, es una consecuencia. Aparece cuando dejas de intentar controlar y comienzas a permitir, cuando la mente se rinde al corazón y el corazón se abre al flujo de la totalidad. En ese instante, la energía deja de moverse por impulso y empieza a moverse por inteligencia. No hay esfuerzo en el sentido humano del término. Hay movimiento natural, sin fricción. La vida empieza a organizarse con exactitud matemática. Las coincidencias se multiplican, los encuentros se sincronizan, las decisiones correctas surgen espontáneamente. Todo ocurre con una fluidez que la mente interpreta como suerte, pero que en realidad es coherencia vibratoria. El campo cuántico responde a la vibración dominante, no a las palabras. No entiende de intenciones aisladas, sino de frecuencias sostenidas. Si repites, soy abundante, mientras sientes carencia, el campo responde a la carencia. Si pronuncias, yo atraigo prosperidad, pero tu cuerpo vibra en duda, el campo refleja la duda.
Por eso, la verdadera transformación no se produce en el discurso, sino en la sensación. Lo que sientes tiene más poder que lo que dices, porque el lenguaje del universo es electromagnético, y tus emociones son los pulsos que moldean la materia. Cuando aprendes a habitar la emoción de abundancia, el dinero deja de ser preocupación, no porque lo ignores, sino porque comprendes que está incluido en la frecuencia. El dinero se vuelve natural, igual que respirar. No hay ansiedad en quien confía en el aire que inhala. Así opera la conciencia abundante. Respira el flujo universal, sabiendo que cada exhalación será seguida por otra inhalación. Nada falta, nada se agota. Todo se transforma en el ritmo exacto que sostiene la vida. El cambio no ocurre por la acumulación de experiencias, sino por la integración de comprensión. Cada vez que entiendes una verdad cuántica, tu vibración se reajusta, y con ella, el campo entero reorganiza sus posibilidades. Es como si cada nueva comprensión fuera una coordenada que reposiciona tu lugar en la red infinita del universo. No hay movimiento físico, pero todo cambia. Personas que antes no aparecían comienzan a encontrarte. Oportunidades que antes no veías se vuelven evidentes. Lo que antes parecía inalcanzable se vuelve cotidiano. El yo abundante no necesita imponerse ni competir. Comprende que la energía es ilimitada y que no puede escasear lo que es infinito por naturaleza. Este entendimiento elimina el miedo y con él se disuelven las estructuras que mantenían la carencia. Lo que antes era lucha se convierte en danza. Lo que antes era incertidumbre se transforma en serenidad. Y esa serenidad magnética se convierte en el punto de atracción desde el cual todo fluye. El salto cuántico financiero sucede cuando la conciencia deja de fragmentarse. No hay un yo que desea y un yo que teme. No hay un yo que espera y un yo que duda. Solo hay presencia, y en esa presencia, el universo encuentra un canal despejado por el cual manifestar. Cada posibilidad que antes parecía improbable se vuelve viable, no por intervención externa, sino por alineación interna. Lo que cambia no es la realidad, sino la frecuencia desde la cual la observas. Cuando vibras desde la certeza, el campo responde con inmediatez. El universo no duda ante la claridad. La duda no proviene de él, proviene de la mente. Por eso, el silencio interior es tan poderoso. En el silencio no hay resistencia, y donde no hay resistencia, la energía se mueve con pureza. Desde ese silencio, cada pensamiento se convierte en decreto, cada palabra en expansión, cada acción en expresión natural del flujo. La abundancia deja de ser algo que se busca y se convierte en la atmósfera donde habitas. La expansión no tiene punto final. Cada salto cuántico abre la puerta al siguiente. La conciencia abundante no se detiene en la satisfacción del logro, porque entiende que la abundancia no es una meta, sino un movimiento perpetuo. La energía se renueva a través del intercambio, no del acaparamiento. Por eso, quien da con alegría siempre recibe multiplicado, no por ley moral, sino por resonancia cuántica. Lo que emites, inevitablemente regresa. La coherencia es el núcleo del proceso. Pensar, sentir y vibrar en la misma dirección crea un campo unificado de poder. No hay contradicción entre deseo y realidad, entre intención y emoción. Todo dentro del ser emite una sola señal, la de plenitud. Cuando eso ocurre, el salto no necesita ser forzado porque ya está completado en otro plano. Lo único que hace falta es permitir que se despliegue en la experiencia material, y ese despliegue es tan perfecto que ni un segundo antes ni después podría haber sucedido. Es el momento exacto en que la conciencia y el universo son uno. La expansión cuántica sucede cuando entiendes que nada externo puede darte lo que ya eres. Lo que llamas abundancia no está fuera de ti, esperando a ser conquistado, está dentro, aguardando a ser reconocida. El universo no premia ni castiga, simplemente refleja. Cada pensamiento que sostienes, cada emoción que repites, cada imagen que visualizas con convicción, es un código que el campo interpreta y materializa. Si emites carencia, el campo multiplica carencia. Si emites plenitud, el campo amplifica plenitud. Así de simple, así de preciso.
La mayoría de las personas intenta cambiar la forma sin cambiar la frecuencia. Quieren nuevos resultados sin una nueva vibración. Pero en el lenguaje del universo, la vibración es el único mensaje que existe. La materia no es más que energía ralentizada, manifestándose a la velocidad de tu coherencia. Cuanto más coherente te vuelves, más rápido se densifica la energía en materia visible. Por eso, los cambios pueden parecer mágicos, pero no lo son. Son exactos. Cada realidad ya existe en el campo cuántico como posibilidad. La versión de ti que vive en abundancia está ahí, vibrando ahora mismo en una frecuencia específica. No necesita ser creada, solo elegida. Y la elección no es intelectual, es vibracional. No se hace con la mente, se hace con el ser. El salto cuántico ocurre en el momento en que tu frecuencia coincide con la de esa versión. No hay distancia temporal, solo resonancia energética. El salto no requiere esfuerzo, requiere presencia. La presencia es la puerta por la que la energía entra en sincronía con la realidad que eliges. Cuando estás completamente aquí, sin proyecciones mentales ni resistencias emocionales, la energía se estabiliza. Esa estabilidad crea magnetismo. Desde ahí, no atraes las cosas, las permites. Y lo que permites fluye sin fricción, sin demora, sin condiciones. La mente acostumbrada al control teme la quietud. Pero en el silencio, donde no hay lucha ni expectativas, es donde el universo se revela. En ese punto, no hay pensamiento de cómo sucederá, porque ya se siente que está sucediendo. El cómo deja de importar, porque la energía que sostiene la creación es la misma que sostiene el resultado. La abundancia no se planifica, se encarna, y cuando se encarna, se vuelve inevitable. Nada en el universo opera por obligación. Todo se mueve por resonancia. Las oportunidades, las ideas, las personas, los recursos, todos son expresiones del mismo campo, vibrando en sincronía con tu frecuencia actual. Si deseas que el entorno cambie, cambia la melodía que emites. La música de tu vibración es la que dirige la orquesta de tu realidad. Y esa melodía se compone de tus pensamientos, de tus emociones y de la energía que mantienes cada día. El campo cuántico no distingue entre pasado y futuro, solo percibe el presente vibracional. Por eso, el momento más poderoso para transformar tu realidad es siempre este instante. No importa cuánto tiempo hayas vivido en carencia, una sola frecuencia sostenida en coherencia puede alterar todo el entramado energético de tu existencia. La transformación no depende de la historia, depende de la hora. Cuando eliges conscientemente vibrar en gratitud, el universo interpreta tu señal como completitud, y lo completo solo puede atraer más de sí mismo. La gratitud no pide, reconoce, no busca, celebra. Y en esa celebración silenciosa, la materia se reconfigura. Las oportunidades surgen sin planificación. Las respuestas aparecen antes de formular la pregunta. La abundancia no se busca, se recuerda. Cada partícula de tu cuerpo ya está comunicándose con el campo. Tu corazón emite un campo electromagnético miles de veces más poderoso que el cerebro. Cuando sientes amor, confianza y gratitud, ese campo se vuelve coherente y expansivo. La coherencia del corazón reorganiza la información del entorno. A ese nivel, lo espiritual y lo científico se vuelven lo mismo: frecuencia, vibración, energía. No hay misterio, solo precisión. El salto cuántico financiero es, en realidad, una expansión de percepción. No cambias el mundo, cambias la forma en que lo observas. Y al hacerlo, el mundo responde a tu nueva mirada. El dinero, las oportunidades, las conexiones, todo comienza a aparecer de formas naturales, no porque lo hayas perseguido, sino porque al vibrar en la conciencia de abundancia, ya no hay diferencia entre tú y lo que deseas. Todo se convierte en una expresión de la misma energía, fluyendo a través de distintas formas. El salto cuántico no tiene un punto final, porque la conciencia expansiva no conoce fronteras. Cada vez que alcanzas un nuevo nivel de claridad, se abre una dimensión más profunda de comprensión. Lo que ayer parecía un sueño, hoy es tu realidad, y lo que hoy visualizas, mañana será cotidiano. La energía no se detiene, simplemente cambia de forma, buscando nuevas maneras de expresarse a través de ti.
Cuando entiendes esto, dejas de buscar resultados y comienzas a disfrutar el flujo. La manifestación deja de ser un evento y se convierte en un estado permanente. El universo no necesita ser convencido para darte nada. Tú eres el universo experimentándose a sí mismo a través de una perspectiva humana. Cuando recuerdas esa verdad, el sentido de separación desaparece. Ya no hay un tú que pide ni un universo que concede. Solo hay energía en movimiento respondiendo a su propia vibración. En ese instante, la abundancia deja de ser una meta y se convierte en tu naturaleza esencial. Por eso, el proceso no se mide en logros, sino en expansión. Cada pensamiento consciente, cada momento de gratitud, cada elección basada en confianza, reescribe tu campo energético. No hay error posible porque cada experiencia está afinando tu frecuencia. Incluso lo que una vez llamaste pérdida, era una forma de liberarte del peso que no vibraba con tu nueva versión. En la conciencia cuántica, todo sirve, todo enseña, todo impulsa hacia más. El momento en que decides vivir desde tu yo abundante, el salto ya comenzó. No, necesitas ver la evidencia para saberlo. El simple hecho de sentirlo es la prueba de que la energía está en movimiento. A partir de ahí, el universo se encarga del resto. No hace falta empujar ni forzar. La manifestación es la consecuencia natural de la coherencia. Lo único que se te pide es mantener tu frecuencia limpia, tu mente abierta y tu corazón encendido. Y ahora, mientras la energía de estas palabras resuena dentro de ti, hay un acto simbólico que puede sellar tu alineación con la abundancia. Escribe en los comentarios: yo atraigo la abundancia, no como un ritual, sino como una confirmación vibratoria. Cada letra que escribes es una onda que el universo escucha. Es tu declaración de sintonía, tu forma de decir: ya estoy listo. Porque en este instante, mientras tu conciencia vibra con claridad, el campo está respondiendo: no mañana, no después, ahora. Este es el momento en que la abundancia deja de ser una teoría y se convierte en una experiencia viva. No hay esfuerzo, no hay espera, solo expansión. Lo que está frente a ti no es un futuro distante, es tu reflejo vibracional emergiendo en forma visible. Todo lo que buscas ya te está buscando a ti. Todo lo que deseas ya existe dentro de tu frecuencia. Y cuando eliges mantener esa vibración con amor, gratitud y certeza, el universo entero se reconfigura a tu favor. Tu salto cuántico financiero no es un destino, es tu estado natural. Ya eres abundancia, ya eres prosperidad, ya eres la energía que crea realidades. Lo único que queda es recordarlo una y otra vez, hasta que se vuelva tan evidente que el dinero, las oportunidades y la expansión dejen de sorprenderte y se vuelvan tan naturales como respirar. Porque cuando vibras en coherencia con la abundancia no llega, simplemente eres. Él había pasado años buscando la clave fuera, creyendo que el cambio ocurriría cuando algo llegara, cuando una oportunidad se presentara, cuando el mundo le confirmara que ya estaba listo. Pero ahora comprendía que la realidad no se modificaba con la espera ni con el esfuerzo, sino con la vibración. Ya no era cuestión de empujar, sino de permitir. Su transformación comenzó en el instante en que dejó de medir el progreso por lo que veía y empezó a reconocerlo por lo que sentía. Comprendió que el universo no responde a la impaciencia, sino a la claridad. Que la energía no fluye con ansiedad, sino con confianza. Y en esa comprensión, algo en su interior se silenció. Por primera vez, no necesitó saber cómo llegar, solo supo que ya estaba llegando. A partir de ahí, cada día comenzó a tener una textura diferente. No era que las cosas externas cambiaran de inmediato, sino que su mirada cambió. Donde antes veía obstáculos, ahora veía ajustes de frecuencia. Donde antes percibía demora, ahora percibía calibración. Su campo vibratorio estaba reorganizándose, como un instrumento afinándose a la nota exacta del universo. Empezó a notar cómo la realidad respondía en sincronías pequeñas. Un mensaje inesperado, una oportunidad que coincidía con su intención, una sensación de certeza inexplicable al despertar. Nada era casual. Todo era consecuencia de su nueva coherencia. El antiguo paradigma del esfuerzo se desmoronó sin resistencia.
Ya no tenía sentido luchar contra la corriente cuando comprendió que él mismo era la corriente. El dinero, las oportunidades, los vínculos, todo comenzó a fluir con una suavidad que no requería empuje. Había dejado de ser el buscador para convertirse en el canal. En ese estado, la acción seguía existiendo, pero no nacía de la obligación ni del miedo, sino de la inspiración. Cada movimiento era un acto de alineación, no de supervivencia. Hacer y fluir se volvieron sinónimos. Quienes lo observaban desde fuera percibían un cambio que no podían explicar. Lo veían más tranquilo, más centrado, más luminoso. Algunos decían que tenía suerte, otros que algo místico lo acompañaba. Pero la verdad era más simple y más profunda. Había aprendido a vibrar desde la certeza, y la certeza no grita, no se impone, no compite. La certeza simplemente es, y en su quietud todo se ordena. La abundancia ya no era un resultado futuro, era un lenguaje presente. Su mente, antes atrapada en la lógica del sacrificio, comenzó a expandirse hacia la comprensión cuántica. La realidad no se conquista, se colapsa desde el interior. Comprendió que el universo no necesitaba ser convencido de nada, porque el universo no estaba afuera, era él, reflejándose a sí mismo en infinitas formas. Cada emoción elevada, cada pensamiento de gratitud, cada acto de confianza eran partículas de energía moldeando la materia. Lo invisible era más real que lo tangible. Lo que no podía ver con los ojos lo sentía en el pecho, y eso era suficiente. A medida que su frecuencia se estabilizaba, también lo hacía su entorno. Personas que vibraban en miedo se alejaban suavemente, sin conflicto. Nuevas conexiones aparecían, alineadas con su visión. Todo lo que ya no resonaba se desvanecía con naturalidad, sin pérdidas ni drama. Era como si la vida se estuviera reordenando sola, sin que él tuviera que intervenir. Y en cierto modo, así era. La vibración hacía el trabajo. El campo cuántico respondía con precisión a cada nota que su conciencia emitía. Con el tiempo, se dio cuenta de algo aún más profundo, que la abundancia no era un destino, ni siquiera un estado. Era un modo de percibir. Era mirar cualquier situación, incluso las más simples, y reconocer que el flujo estaba ahí. Era sentir gratitud por el agua que bebía, por la respiración, por la calma entre pensamientos. Desde esa frecuencia, la vida se volvió un espejo translúcido donde todo tenía propósito. El dinero, al final, no era más que una de las tantas expresiones de esa frecuencia. Era la forma más visible de un flujo invisible que ya lo sostenía en todo. El universo, en su exactitud, había estado esperando que él se recordara, no para darle algo nuevo, sino para devolverle lo que siempre fue suyo. Porque nada se crea desde cero, todo se recuerda. Cada manifestación no era una adquisición, era una revelación. Era la energía mostrándole lo que siempre había existido en su campo, esperando ser permitido. En ese punto ya no había pasado ni futuro, solo presencia. Y desde esa presencia todo lo necesario fluía sin demora. Ahora caminaba por la vida con una serenidad que provenía de saber, no de esperar. Cada paso era guiado por una inteligencia que no necesitaba plan. No había temor al mañana, porque comprendía que el mañana no era más que una proyección de su vibración actual. Vivía en un presente expandido donde todo sucedía al ritmo perfecto, y cuando alguien le preguntaba cómo lo había logrado, simplemente respondía: no lo logré, lo recordé. Esa frase lo resumía todo. No había meta, no había lucha, no había carrera, solo un recordatorio constante de quién era y de lo que siempre había estado disponible. El universo no lo recompensó, lo reflejó, y en ese reflejo encontró la paz más grande de todas, la certeza de que la abundancia no se alcanza, se permite, y que quien vive en coherencia con ella, vive en el centro del todo.